Cal Newport. Enfócate. Consejos para alcanzar el éxito en un mundo disperso. Traducción: María Mercedes Correa. Paidós Empresa. Introducción. En el cantón suizo de San Galo, en la orilla del norte del lago de Zúrich, hay un pueblo llamado Bollingen. En 1922, el psiquiatra Carl Jung decidió construir en este lugar una casa donde pudiera retirarse. Comenzó con una construcción básica de piedras de 2 pisos a la que llamó La Torre. Tras regresar de la India, donde observó que la gente tenía en sus casas un cuarto para meditar, el psiquiatra expandió el proyecto y mandó a construir una oficina privada en la misma propiedad. En mi habitación de retiro estoy solo, afirmó Jung. Siempre mantengo la llave en mi poder, nadie puede entrar si no es con mi autorización. En su libro, Daily Rituals, el periodista Mason Curry hace referencia a diversos textos sobre Jung y a través de ellos recrea los hábitos de trabajo del psiquiatra en La Torre. Según relata Curry, Jung se levantaba a las 7 de la mañana, tomaba un desayuno copioso y luego escribía durante 2 horas ininterrumpidas en su oficina privada. Por las tardes, meditaba o iba a dar largas caminatas en los campos vecinos. Como no había electricidad en la torre al caer la noche, utilizaba lámparas de gas para la iluminación y chimeneas para calentar el ambiente. A las 10 de la noche se iba a la cama. Desde un comienzo la sensación de reposo y de renovación que obtenía en esa torre fue intensa, afirmó Jung. Aunque sería tentador considerar la torre de Bollingen como una casa de vacaciones, lo cierto es que, en el contexto de la carrera de Jung, en aquel momento, la intención de construir ese lugar aislado junto al lago no era huir del trabajo. Por la época en que Jung compró la propiedad, no disponía de los medios para tomar vacaciones. Tan solo un año atrás, en 1921, había publicado Tipos Psicológicos, un libro pionero que contribuyó a consolidar muchas de las diferencias que de tiempo atrás venían gestándose entre su pensamiento y las ideas del otrora mentor y amigo Sigmund Freud. Estar en desacuerdo con Freud en los años 20 era un acto de osadía. Para sustentar su libro, Jung necesitaba mantener su agudeza mental y producir una serie de artículos y libros lúcidos, con los cuales podría apoyar y defender su psicología analítica, que fue el hombre que más adelante recibiría esa nueva escuela de pensamiento. Es claro que Jung tenía diversas ocupaciones en Zúrich, entre ellas sus conferencias y su trabajo como terapeuta. Sin embargo, mantenerse ocupado no le bastaba. Quería cambiar la forma como comprendemos el inconsciente y para alcanzar esta meta debía hacer un trabajo de reflexión más profundo y detallado que el que su agitado estilo de vida citadino le permitía. Jung se aisló en Bollingen no para huir de su vida profesional, sino para profundizarla. Con el tiempo, Carl Jung se convertiría en uno de los pensadores más renombrados en el siglo XX. Son muchas las razones que aplican este éxito. Sin embargo, en el presente libro me interesa su compromiso con una destreza que, sin duda, desempeñó un papel fundamental en sus logros. Trabajo a fondo. Actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es fácil de replicar. Trabajar a fondo es necesario para extraer hasta la última gota de valor de nuestra capacidad intelectual. Tras décadas de investigaciones en los campos de psicología y neurociencia, sabemos que el estado de esfuerzo mental que acompaña a trabajar a fondo es necesario también para mejorar nuestras aptitudes. Dicho de otro modo, trabajar a fondo es exactamente el tipo de esfuerzo que se requiere para destacarse en un campo exigente, desde el punto de vista cognitivo, como el de la psiquiatría académica a comienzos del siglo XX.
El término trabajar a fondo o trabajar profundo es de mi propio cuño, no una expresión usada por Carl Jung, pero las acciones de este pensador durante aquel periodo indican que, sin duda, tenía claro cuál era el concepto subyacente. Jung construyó una torre de piedra en un paraje boscoso para poder trabajar profundamente en su vida profesional, una tarea que requería tiempo, energía y dinero. Como relata Curry, los desplazamientos frecuentes de Jung hacia Bollingen lo obligaban a dedicarle menos tiempo a su trabajo clínico y añade: aunque tenía muchos pacientes, Jung no veía problema en tomarse tiempo para otras cosas. Aunque era difícil que trabajar a fondo fuera una prioridad, salta a la vista que era crucial para alcanzar su meta de cambiar el mundo. El estudio de la vida de otros personajes influyentes, tanto en la historia reciente como en la lejana, nos permitiría llegar a conclusiones similares en lo que respecta al compromiso con trabajar a fondo. Así, por ejemplo, el ensayista francés del siglo XVI, Michel de Montaigne, se anticipó a Jung con su trabajo en una biblioteca privada que construyó en una torre en el costado sur de su castillo. Por su parte, Mark Twain escribió buena parte de las aventuras de Tom Sawyer en un cobertizo ubicado en la granja Quarry Farm, en Nueva York, donde pasaba los veranos. Su estudio estaba totalmente aislado de la casa principal y la familia debía sonar un cuerno para llamar al escritor a comer. En tiempos históricos más recientes, tenemos el caso del guionista y director de cine Woody Allen. En el periodo de los 40 y 44 años, comprendió entre 1969 y el 2013 el neoyorquismo, escribió y dirigió 44 películas que fueron nominadas para 33 premios de la Academia, un alucinante nivel de productividad artística. Durante este periodo, Allen no tuvo computador, sino que llevó a cabo su escritura desembarazada de toda distracción electrónica en una máquina de escribir manual, marca German Olympia SM3. Otro personaje que acompaña a Allen en su negativa de hacer uso de las computadoras es Peter Higgs, un físico teórico que hace su trabajo en total aislamiento y desconexión, al punto de que los periodistas no pudieron contactarlo cuando se anunció que había ganado el premio Nobel. Por lo tanto, J.K. Rowling sí usa computadores, pero se mantuvo alejada de las redes sociales durante la escritura de sus novelas sobre Harry Potter, aunque ese periodo coincidió con el surgimiento de esa tecnología y su uso por parte de los famosos de los medios de comunicación. El personal de apoyo de Rowling finalmente abrió una cuenta de Twitter a su nombre en otoño del 2009, año en que trabajaba en una vacante imprevista. Y en el lapso de un año y medio su trino fue: soy yo, la verdadera, pero me temo que no me van a ver mucho por aquí, pues el papel y la pluma son mi prioridad por el momento. Por supuesto que trabajar a fondo no se limita a los casos históricos ni a los casos de tecnofobia. El director ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, organizaba 2 veces al año las famosas Think Weeks, semanas para pensar, durante las cuales se aislaba, por lo general en una casa de campo a orillas de un lago, para dedicarse exclusivamente a leer y producir grandes ideas. Durante una de esas famosas semanas, en 1995, escribió su conocido memorando titulado Internet Tidal Wave, la marea del Internet, tras el cual Microsoft dirigió su atención a una compañía nueva llamada Netscape Communications. De otro lado, y de manera bastante irónica, Neal Stephenson, el renombrado autor del género cyberpunk, que contribuyó a conformar nuestra concepción popular de la era de Internet, es prácticamente imposible de contactar por vía electrónica.
En su sitio web no hay direcciones de correo electrónico y se encuentra un ensayo donde explica por qué es intencionadamente torpe en el uso de las redes sociales. Así lo explicó en una ocasión. Si organizo mi vida de tal manera que logre juntar grandes segmentos de tiempo ininterrumpido y consecutivo, puedo escribir novelas. Si, por el contrario, me interrumpen demasiado, ¿qué obtengo a cambio? En lugar de sacar una novela que puede circular por mucho tiempo, habré escrito montones de correos electrónicos que recibirán pocas personas. Es importante destacar la omnipresencia del trabajo a fondo en las personas influyentes, pues contrasta drásticamente con el compromiso de la mayoría de los trabajadores del conocimiento contemporáneos, un grupo que está olvidando a grandes velocidades el valor de la profundidad. Se sabe bien que los trabajadores del conocimiento están perdiendo su familiaridad con trabajar a fondo, las herramientas en la red. Dentro de esta amplia categoría se encuentran los servicios de comunicación como el correo electrónico, el SMS y el WhatsApp, las redes sociales como Twitter y Facebook, y el atractivo revoltijo de sitios de entretenimiento mezclado con información, infotainment, como BuzzFeed y Reddit. En conjunto, el surgimiento de estas herramientas, sumado al acceso permanente que tenemos a ellas a través de los teléfonos inteligentes y de las redes de cómputo en las oficinas, ha fragmentado la atención de los trabajadores del conocimiento. Un estudio realizado en el 2012 por McKinsey descubrió que un trabajador promedio del conocimiento dedica más del 60% de sus horas laborales a la comunicación electrónica y a la búsqueda por internet. Cerca del 30% del tiempo lo usa exclusivamente para leer y responder correos electrónicos. En medio de este ámbito de atención fragmentada es muy difícil llevar a cabo un trabajo profundo, pues este requiere de largos periodos de actividad intelectual ininterrumpida. No obstante, hay que decir que los trabajadores del conocimiento no están holgazaneando. De hecho, están más que ocupados que nunca. ¿Cómo se explica entonces esta discrepancia? En buena medida se puede explicar mediante la existencia de otro tipo de esfuerzo, que constituye el otro lado de la moneda de la idea de trabajar a fondo, el trabajo superficial. Constituido por tareas que no son exigentes desde el punto de vista cognitivo, tareas de tipo logístico que se suelen ejecutar en medio de distracciones. Estos esfuerzos por lo general no crean gran valor en el mundo y son fáciles de replicar. En la era actual de las herramientas en la red, los trabajadores del conocimiento hacen cada vez menos uso del trabajo a fondo y se quedan en la alternativa superficial, enviando y recibiendo constantemente mensajes de correo electrónico como unos routers humanos, con interrupciones frecuentes propicias para la distracción, un esfuerzo mayor al que contribuiría el pensamiento profundo, como por ejemplo concebir una nueva estrategia de negocios o redactar una importante solicitud de subvención. Se fragmenta en diversas partículas de distracción que conducen a una menor calidad. Para empeorar el asunto, según lo demuestra un número cada vez mayor de pruebas, la opción del cambio hacia lo superficial no puede revertirse fácilmente. Si pasamos el tiempo suficiente en un estado de superficialidad frenética, el resultado es una reducción permanente de nuestra capacidad para llevar a cabo trabajo profundo. Al parecer, Internet está socavando mi capacidad para la concentración y la contemplación, confiesa el periodista Nicholas Carr en un artículo publicado en el 2008 en la revista Atlantic. Y no soy el único. Carr desarrolló este punto de vista en un libro titulado The Shallows, Superficiales, que fue finalista del premio Pulitzer. Para escribir esta obra, como era de esperarse, Carr tuvo que aislarse en una cabaña y desconectarse de toda la fuerza. Desconectarse de todo a la fuerza. La idea de que las herramientas en la red nos están llevando de lo profundo a lo superficial no es nueva. El libro de Shallows fue simplemente el primero en medio de una serie
de horas recientes que se han dedicado a examinar el efecto de Internet en nuestro cerebro y nuestros hábitos de trabajo. Entre otros títulos que vinieron a continuación se encuentran Hamlet's Blackberry de William Power, The Tyranny of Email de John Freeman y The Distraction Addiction de Alex Shoyun-King Pan. Todos ellos están de acuerdo en afirmar, más o menos, que las herramientas de la red nos distraen de los trabajos que requieren una atención constante y, al mismo tiempo, degradan nuestra capacidad para mantenernos concentrados. Dada la existencia de un gran cúmulo de pruebas, no gastaré tiempo corroborando este punto en el presente libro. Me parece que podemos estar de acuerdo en que las herramientas de la red ejercen un impacto negativo sobre trabajar a fondo. Pasaré por alto asimismo cualquier argumento grandilocuente sobre las consecuencias sociales a largo plazo de este cambio, ya que estos argumentos suelen abrir unos fosos intransitables. En un lado del debate se encuentran los tecnoescépticos como John Lanier y John Freeman, quienes sospechan de que estas herramientas, por lo menos en su estado actual, son perjudiciales para la sociedad. En tanto que el otro lado del debate se encuentran los tecno-optimistas como Clive Thompson, quienes arguyen que estas herramientas cambian a la sociedad, por supuesto, pero de maneras positivas. Así, por ejemplo, es posible que Google reduzca nuestra memoria, pero el asunto es que ya no necesitamos tener una buena memoria, pues en la actualidad podemos buscar cualquier cosa que necesitamos saber. No tengo una postura particular respecto a este debate filosófico. Mi interés en este punto reposa en una tesis que apunta a un interés mucho más pragmático e individualizado, el cambio de nuestra cultura laboral hacia lo superficial, sin importar que uno considere que sea filosóficamente bueno o malo. Está sacando a flote una gran cantidad de oportunidades personales y económicas para los pocos individuos que reconozcan el potencial que implica resistirse a esta tendencia y favorecer la profundidad. Esta fue la oportunidad que explotó hace relativamente poco un joven consultor financiero de Virginia llamado Jason Bean. Existen muchas maneras de averiguar que no somos tan valiosos para la economía. Jason Bean lo comprendió claramente cuando descubrió, poco después de emplearse como consultor financiero, que la gran mayoría de sus responsabilidades laborales se podían automatizar gracias a un parche para una secuencia de comandos de Excel. La compañía que había contratado a Bean producía informes para bancos que participaban en complejas negociaciones. Suena más interesante de lo que era, bromeó Bean en una de las entrevistas que tuvimos. Se necesitaban, para el proceso de creación de los informes, muchas horas de manipulación manual de datos en varias hojas de cálculo de Excel. Al comienzo Bean tardaba 6 horas por informe para llevar a cabo esta tarea. Los más veteranos de la oficina podían hacer la labor en la mitad del tiempo. A Bean no le complacía mucho esta perspectiva. El proceso, tal como me lo enseñaron, era torpe y requería mucho trabajo manual, recuerda Bean. El joven analista sabía que Excel tenía una función llamada macros que servía para automatizar tareas comunes. Bean leyó algunos artículos al respecto y, al poco tiempo, creó una hoja de cálculo que contenía varios macros con el fin de llevar a cabo el proceso de 6 horas de manipulación manual. La tarea se reducía así a unos cuantos clics. El trabajo de elaboración de un informe en el que originalmente Bean gastaba un día laboral se reducía a menos de una hora. Bean es un hombre inteligente. Obtuvo un diploma en economía en la prestigiosa Universidad de Virginia. Al igual que muchos en su situación, tenían grandes ambiciones profesionales. No tardó mucho en comprender que estas ambiciones no lo llevarían muy lejos y sus ideas principales, destrezas profesionales, las podían ejecutar a las macros de Excel. Bean se propuso entonces aumentar su valor para el mundo. Tras un periodo de investigación,
llegó a una conclusión que comunicó a su familia. Renunciaría a su trabajo como una hoja de cálculo humana y se convertiría en programador de computadoras. No obstante, como suele ocurrir con estos planes grandiosos, no había un gran obstáculo. Ben no tenía la más remota idea de programar. Había un gran obstáculo. Ben no tenía la más remota idea de programar. En mi calidad de experto en computadoras, puedo confirmar lo obvio. La programación informática es difícil. La mayoría de los desarrolladores pasan 4 años en la universidad aprendiendo el teje-maneje de su oficio antes de lanzarse a su primer trabajo. Llegados a este punto, deben hacer frente a una feroz competencia para obtener las mejores oportunidades laborales. Jason Bean no disponía de tanto tiempo. Después de su revelación con Excel, renunció a su empleo con la compañía financiera y empezó a preparar su siguiente paso. A sus padres les alegraba que el joven tuviera un plan, pero no les alegraba mucho la perspectiva de que su regreso a casa fuera un proyecto a largo plazo. Bean tenía que aprender una destreza y debía hacerlo pronto. En este punto se encontró de frente con el mismo problema que les impide a muchos trabajadores del conocimiento aventurarse en campos laborales más dinámicos. Adquirir conocimientos complejos, como ocurre con la programación de computadoras, requiere de una concentración intensa e ininterrumpida sobre conceptos cognitivamente exigentes. Es el mismo tipo de concentración que llevó a Carl Jung a los bosques que rodean el lago de Zúrich. Dicho de otro modo, esta tarea exige trabajo profundo. Sin embargo, tal como lo afirmé más atrás, la mayoría de los trabajadores del conocimiento han perdido la aptitud para hacerlo. Bean no era una excepción de esta tendencia. Me pasaba todo el tiempo en internet y revisando el correo, no podía evitarlo. Era una compulsión, relata Bean. Asimismo, transcurría sus días antes de renunciar a su trabajo en el campo de las finanzas. Los problemas del joven con la profundidad no paraban allí. En una ocasión, uno de sus supervisores en la compañía le pusieron un proyecto. Querían que creara un plan de negocios, dice Bean. Sin saber cómo se redactaba un plan de negocios, decidió investigar un poco y leyó 5 planes de negocios diferentes, los comparó y los contrastó para entender qué debía hacer. La idea era buena, pero Bean tenía un problema, no podía concentrarme. Durante esa época, según confiesa, había días en que pasaba muchas horas, 98% de mi tiempo, navegando en la red. El proyecto de redactar un plan de negocios, una excelente oportunidad para destacarse en el comienzo de su carrera, nunca llegó a cristalizarse. Al retirarse de la compañía financiera, Bean era consciente de sus dificultades con trabajar a fondo. Sabía que, para dedicarse a aprender a programar, debía enseñarle a su mente a ser profunda. El método que adoptó fue drástico pero eficaz. Me encerré en una habitación sin computadores. Lo único que tenía a la mano eran libros de texto, tarjetas para tomar notas y un resaltador. Ben resaltaba frases de sus libros de programación de computadores, pasaba las ideas a las tarjetas de notas y luego las repetía en voz alta. En un comienzo este periodo sin distracciones electrónicas fue duro. Sin embargo, se había prometido a sí mismo que por nada en el mundo iba a dejar de estudiar ese material. No permitiría que hubiera en esa habitación nada que lo distrajera. Con el paso del tiempo, aprendió a concentrarse mejor y llegó a un punto en que pasaba 5 o más horas no consecutivas de concentración, sin distracciones, aprendiendo esa nueva y difícil destreza. En ese lapso leí unos 18 libros sobre el tema, recuerdo. Después de pasar 2 meses encerrado estudiando, Bean se presentó al Dev Bootcamp, un encuentro de formación para programadores famoso por su dificultad, donde en una semana tomó un curso intensivo de 100 horas para aprender programación de aplicaciones en la red. Mientras hacía averiguaciones sobre el programa, Bean
conoció a un estudiante con un doctorado en Princeton, quien describió su paso por Dev como lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Gracias a su preparación y a su aptitud recién puesta a punto de trabajar a fondo, Bean fue un alumno destacado. Algunas de las personas que se presentan no están preparadas, afirma. No se pueden concentrar, no pueden aprender rápidamente. Solo la mitad de los estudiantes que comenzaron con Bean se graduó al mismo tiempo. Bean no solo se graduó, sino que fue el mejor alumno de su clase. Trabajar a fondo dio sus frutos. Bean no tardó en encontrar un trabajo como desarrollador en una nueva empresa de tecnología en San Francisco que contaba con una financiación de $25 millones y un selecto grupo de empleados. Cuando Bean dejó su puesto como consultor financiero, tan solo medio año antes ganaba un salario de $40.000 al año. En su nuevo trabajo como desarrollador informático empezó a ganar $100.000. Un monto que podía seguir aumentando en el mercado de Silicon Valley, de la misma forma que trabajar a fondo podrá seguir aumentando sus destrezas. La vez que hablé con Bean, estaba muy a gusto en su nuevo empleo. Ahora que había descubierto las bondades de trabajar a fondo, había alquilado un apartamento cerca de la oficina, lo cual le permitía llegar temprano, antes que los demás, y trabajar sin distracciones. En un buen día, puedo trabajar concentrado 4 horas antes de la primera reunión, explicó. Luego, tal vez otras 3 o 4 por la tarde. Y digo concentrado en serio, sin correo electrónico ni Hacker News, un sitio web muy conocido por los apasionados de la tecnología, solo programando. Para ser una persona que a veces pasaba hasta el 98% del día laboral navegando en internet, hay que decir que la transformación de Jason Bean es extraordinaria. El caso de Jason Bean nos enseña una lección muy importante. Trabajar a fondo no es una reivindicación nostálgica de escritores y filósofos de comienzos del siglo XX. Es una destreza que tiene gran valor en la vida moderna. 2 razones explican este valor. La primera está relacionada con el aprendizaje. Vivimos en una economía de la información que se basa en sistemas complejos que cambian rápidamente. Por ejemplo, algunos de los lenguajes de programación que Bean aprendió no existían hace 10 años y muy probablemente estarán pasados de moda dentro de otros 10. Asimismo, una persona que se desempeñaba en el área de mercadeo en los años 90 quizá no imaginó que hoy debe tener sólidos conocimientos en análisis digital. Por lo tanto, para seguir siendo valiosos en nuestra economía, es necesario que dominemos el arte de aprender rápidamente cosas complicadas. Esta labor exige un trabajo profundo. Si no cultivamos esta aptitud, nos quedaremos atrás conforme vaya avanzando la tecnología. La segunda razón por la que se considera valioso trabajar a fondo es que el impacto de la revolución digital en las redes es un arma de doble filo. Si logramos crear algo útil, el público al que podemos llegar, por ejemplo, empleados o clientes, es prácticamente ilimitado, lo cual magnifica enormemente las compensaciones monetarias. Por el contrario, si producimos algo mediocre, el asunto se vuelve problemático, pues al público no le cuesta nada encontrar una mejor alternativa en línea. Si usted es programador, escritor, especialista en mercadeo, consultor o empresario, su situación es similar a la de Jung, que necesitaba producir ideas más agudas que las de Freud. Su situación es similar a la de Jason Bean, que debía mantener su nivel en una compañía nueva y muy apetecida. Si queremos triunfar, debemos producir lo mejor que nuestras capacidades nos permitan producir. Se trata de una labor que requiere trabajo profundo. El aumento de la necesidad de trabajo a fondo es nuevo. En las economías industriales había una pequeña clase de trabajadores cualificados y profesionales para los cuales era crucial trabajar a fondo, pero la mayoría de los trabajadores podían desempeñarse bien sin tener que cultivar la aptitud para concentrarse sin distracciones. Recibían un salario por maniobrar determinadas herramientas y el oficio prácticamente se mantenía sin cambios a lo largo de varias décadas. Sin embargo, al pasar a una economía de la información,
Un número cada vez mayor de personas son trabajadoras del conocimiento y trabajar a fondo se convierte en un elemento clave, aunque muchos todavía no han caído en la cuenta de esta realidad. Trabajar a fondo no es una destreza anticuada que se esté volviendo irrelevante. Por el contrario, es una aptitud crucial para cualquier persona que quiera avanzar en una economía de la información globalmente competitiva, que tiende a dejar de lado a aquellos que no hacen bien la tarea. Las compensaciones jugosas las obtendrán no las personas que se sienten cómodas usando Facebook, una tarea superficial que se puede replicar fácilmente, sino aquellas que se sienten a gusto creando innovadores sistemas de distribución que rigen el funcionamiento del servicio, una tarea definitivamente profunda y difícil de replicar. Trabajar a fondo es tan importante que podemos considerarlo, parafraseando al autor de textos sobre negocios Eric Becker, el superpoder del siglo XXI. A la luz de lo anterior, nos encontramos ante dos conceptos fundamentales, el de la escasez de trabajar a fondo y el de su valor cada vez mayor. La mezcla de estos dos conceptos nos proporciona la base para desarrollar los temas que trataremos en este libro.